¿Está? Sí. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, Dime. acá usted dice que es para casos promedio, pero puede cambiar de vez en cuando, como en periodos como por ejemplo el 2020, este promedio, o siempre lo Claro, mismo. tú estás estudiando el caso promedio. Si tú lo consideras en un caso concreto, entonces tendrías que hacer el modelo de IO. Ya, O pero sea, en este sentido, ¿nosotros cómo lo vamos a ver? ¿Como por periodo? no. Tú consideras que a ver, todos los digo, la teoría básica cuando tú trabajas con el caso que hacemos nosotros, que es el caso estacionario, es que es estacionario, que estás en régimen permanente. Por tanto, el análisis parte de la idea de que estás en régimen permanente. Si tu sistema no está en régimen permanente, entonces está en transitorio. Si está en transitorio, entonces tienes que utilizar IO. No te queda otro remedio. Ya, súper. O sea, es O sea, es simplemente como una que, cosa de la hipótesis que tú tomas de partida. La pregunta es, ¿cuántos sistemas? El problema puede ser que una cosa que a ti te parezca transitorio o permanente sean transitorio o permanente dependiendo del intervalo temporal que tú consideres. ¿Sí? Por ejemplo, un aeropuerto. Un aeropuerto, si lo miras hora a hora, es de un transitorio continuo. Pero si lo miras a nivel anual, si analizas el fenómeno como todo un año, pues es un permanente como una catedral. No hay tantos cambios. Obviamente ahora con el COVID alguien me podría decir que esto ha sido un cambio y que ahora estamos en otra época y que el permanente ha desaparecido. Sí, hay otro permanente causado por esto, pero cuando los vuelos vuelvan a la normalidad volveremos al permanente histórico de toda la vida. ¿Sí? Entonces con la universidad pasa lo mismo. Sí que es verdad que puede ser que un año concreto, no sé, mira, el ejemplo que nos están poniendo ahora con las universidades. Está descendiendo dramáticamente el número de alumnos en las facultades de medicina. Los pagos son extremadamente altos y la capacidad en medicina de dar clases online es nula, es muy baja. Así que muchos alumnos se están desvinculando. Vale, pues sí, es un transitorio. Esto, para analizar el fenómeno de lo que va a suceder en el transitorio, desde que la gente empieza a borrarse hasta que vuelven a apuntarse y todo vuelve a la normalidad, eso tienes que estudiarlo con IO. No lo puedes estudiar con lo que yo voy a explicar ahora. ¿De acuerdo? ya, súper. Dime, perdona, es que he metido la pata con una cosa. Dime. Que no me quedó muy claro por qué lo último que vimos, el Ki 4, está relacionado con el Ki 2. Porque en el Ki 2 básicamente lo que estoy hablando es del hecho de que yo trabajo en el caso permanente. Y entonces, en el Ki 4 lo que estoy utilizando es un abuso. Estoy abusando de una propiedad que en el caso permanente funciona. ¿Vale? El problema Ya. es en el caso transitorio, que no funciona. En el caso transitorio, si tú tienes un sistema en el cual dices que la tasa de salidas es igual o la tasa de entradas es igual a la tasa de procesamiento, el sistema es inestable. Y eso te lo explicaron en IO en el momento en que te lo explicaron, hace mucho tiempo. Y es verdad, si tú lo analizas a nivel matemático, lo que sucede es que ese sistema es inestable. Se dispara, el inventario tiende a infinito. Ahora bien, debido a que yo trabajo con una propiedad, trabajo en tiempo, trabajo en promedio, me puedo permitir el lujo de no tener que pensar que estoy trabajando con la tasa máxima de procesamiento. Y lo que hago es igualar entradas igual a salidas igual a la tasa promedio de procesamiento. Y me olvido de la dificultad que me representaba el caso de IO que os explicaron, que es que si la tasa máxima es igual a la tasa de entradas, el sistema no funciona. ¿De acuerdo? Sí. Es simplemente un recordatorio de algo que te explicaron en IO. En IO te explicaron eso, ¿no? Que la tasa de proceso tenía que ser superior a la tasa de entrada. Te lo explicaron, ¿cierto? Sí, sí. Vale. Sí. Y utilizabas dos tasas. Utilizabas una tasa que era la tasa máxima de procesamiento y otra que era la tasa de entradas. Sin embargo, yo no uso dos tasas, uso una solo. ¿Por qué uso una sola?
porque tengo la suerte de trabajar en el caso determinista y eso me permite una simplificación de cálculos, porque no me interesa analizar el transitorio, solamente me interesa analizar el permanente. Y el hecho de permitirme el lujo de analizar solo el permanente es el que me permite hacer esa simplificación. ¿Sí? Ya. Pero en el fondo lo que te estoy diciendo es que si a ti te interesa en algún momento analizar alguna zona concreta de tiempo, por ejemplo, qué pasa cuando hay la hora tonta en los vuelos, que todo el mundo sale, porque como todos los vuelos internacionales acostumbran a salir por la noche, pues es la hora tonta en el aeropuerto, hay un montón de gente. Bueno, pues ahí lo que vas a tener que analizar es el transitorio. Y ahí tienes que tener en cuenta la tasa de entrada y la tasa de proceso. Pero si tú lo que quieres ver es lo que has visto alguna vez en la tele, que alguien dice, el aeropuerto Arturo Merino ha procesado 2 millones de pasajeros al año. Bueno, pues eso es el permanente. No necesitas analizar el detalle de cuánto es capaz de procesar. Tú sabes que te has procesado 2 millones de pasajeros al año, pidiendo. ¿Sí? Ya, pero entonces el permanente podría ser más macro y el transitorio Sí, como claro, más micro. claro. Ya. El permanente lo que te permite es extraer conclusiones generales. El transitorio lo que te permite es decir, oye, que tienes un cuello de botella a las 4 de la tarde. Ya, perfecto. ¿Sí? Por eso te permite un análisis o te puedes permitir el lujo de simplificar el análisis porque tu conclusión va a ser menor. ¿Sí? Ujú. Vale. Gracias. Voy a poner 2 ejemplos más cortitos y los dos tienen una intencionalidad clara. La intencionalidad es que veáis el uso, qué uso tiene la fórmula de Little, para qué nos va a servir en un análisis de procesos bastante simple. Y luego, en un segundo punto, voy a hacer un ejercicio un tanto más largo, en el cual Little es un subcomponente, ¿de acuerdo? No es todo, es solamente una parte del todo. Muy bien. Y ahora que ya he hecho las fotos, podéis bajar las manos. Y vamos al primer ejemplo. El primer ejemplo es un ejemplo, bueno, antes si alguien quiere ver, no, da igual. El primer ejemplo que voy a hacer es un ejemplo que a mí me lleva un poco por el camino de la amargura en mi vida nacional, que es mi terrible relación con los gasfitters. Bueno, en general, mi terrible relación con toda la gente que te viene a hacer algún tipo de reparación en casa. Terrible, terrible, en serio. Sabía que era terrible, en España era horrendo, aquí es horrendo al cuadrado. La gente viene cuando quiere, hace lo que le da la gana, tarda mucho tiempo, te deja las cosas a medio hacer, se presenta 3 meses después a acabar. Una cosa bárbara. Pero bueno, el caso del gasfitter que voy a comentar es cómo puede utilizarse o cómo la fórmula de Little nos puede dar pista de si nuestros trabajadores nos están tomando el pelo o no. ¿Sí? Entonces, la última vez que llamé al gasfitter, el resto de gente que tiene la mano levantada puede bajarla. La última vez que llamé al gasfitter, el gasfitter me atendió en una mañana. Por tanto, fijaros que él me atendió en una mañana. Y de esto yo deduzco que en realidad él en promedio puede hacer 2 personas por día. Sí, puede hacer uno por la mañana y uno por la tarde. Esa es una hipótesis, pero es una hipótesis bastante razonable. ¿Estáis todos de acuerdo conmigo que, bueno, si tarda una mañana en reparar una casa, pues seguramente puede hacer 2 casas por día? Sí que es verdad que puede ser que haya algún trabajo que le lleve muchos días, pero también hay muchos trabajos que es básicamente llegar y darle a una llave y ya funciona, ¿sabes? Y de esos puede hacer 4 en un día, no necesita, o 5, teniendo en cuenta los desplazamientos, ¿vale? Por tanto, fijaros que tengo este dato. Y el segundo dato que tengo, que también es lo que me saca de quicio, es que me hizo esperar
2 semanas para atenderme. Por suerte no era que me fallaba el calefón, porque imaginaros mi humor 2 semanas sin ducharme. O duchándome con agua fría, porque obviamente me ducharía, pero con agua fría. Yo enciendo en la estufa. Yo generalmente soy cero friolento, siempre tengo calor, excepto cuando me meto en la ducha. Cuando me meto en la ducha, me enciendo la estufa y me pongo el agua hirviendo, incluso en verano. Así que imaginaros mi humor si tuviera que ducharme 2 semanas con agua fría. Sería terrible. Sí, Benjamín, hace bien, pero también hace bien ser abstemio, ¿sabes? Y seguro que todos nos tomamos alguna copichuela. Así que hay cosas que hacen bien, pero yo prefiero hacer mal. Dicen que todas las cosas que me gustan están prohibidas, son ilegales o se quedan dormidas a tu lado viendo una serie de televisión. ¿Sí? Me hizo esperar 2 semanas. Por tanto, el tiempo de proceso son unos 15 días. Y ahora la pregunta que yo tengo es, ¿cuánta gente tiene esperando? Bueno, pues si me voy a la fórmula, fijaros que yo en el fondo lo que estoy preguntando, perdonad mi cara, lo que estoy preguntando es esta ahí. ¿Sí? Eso es la pregunta que tengo. ¿Cuánta gente tiene esperando en el sistema? Y él puede usar una tasa de 2 personas al día y me hizo esperar 2 semanas, por tanto son 15 días. Así que si el tipo estuviera tan ocupado como dice, tiene a 30 personas esperando. Y eso es un chiste, ¿no? No nos lo creeremos. Si alguien tuviera 30 días esperando a la gente, eso es que hay mucha demanda de gasfitters y los gasfitters nos cobrarían todavía más. Así que no puede ser. Seguramente lo que sucede es que no es que trabaje y haga 2 al día, es que hace 1 al día. ¿Cierto? Eso nos lo creemos. Y puede ser que no trabaje de lunes a domingo, puede ser que trabaje 3 días por semana. Y ahora 1 por 6 da 6. Y esto tiene sentido. Traducido, el gasfitter no es que esté ocupado, es que con lo que le pagamos, con trabajar lunes, martes y miércoles, ya tiene suficiente. Y trabaja un día, 1, por la mañana o por la tarde. Punto. Eso tiene más sentido. ¿Sí? ¿A qué me refiero? La fórmula de Little identifica posibles problemas o posibles fallos. ¿De acuerdo? Si alguien te dice, no, es que yo estoy muy estresado, trabajo muchísimo, y empiezas a mirarle y te salen cosas que no tocan, pues ya tienes una detección, tienes un detector de mentiras. Que no es que levante ningún tipo de problema, es simplemente que es un detector de mentiras. Como estos números funcionan en régimen permanente, en el estacionario, a largo plazo, si los números no mienten. Si dicen una cosa que claramente este 30 de aquí parece una exageración, y estaréis todos de acuerdo conmigo que es una exageración, que no puede ser que tenga 30 personas esperando, porque el celular no pararía de pitarle de gente quejándose, pues quiere decir que en realidad no trabaja 2 días por semana, digo, 2 personas por día, y que no trabaja 15 días, que lo que está mal son los datos de entrada. ¿De acuerdo? Y por eso digo que puede ser útil para un trabajador, para un alumno. Para un trabajador, para un alumno, para ti, controlando a un trabajador. Porque si él dice que hace ciertas cosas, la R la te la encuentras, o tienes la I y tienes la T, sabes la R. ¿Sí? Muy bien, voy a poner un segundo ejemplo. Benjamín dice, ¿esas serían 30 personas promedio en 15 días? No, quiere decir que en cualquier día hay 30 personas esperando. En promedio, un día habrá 28, otro día habrá 32, pero en promedio habrá 30.
Recordad las medidas. Esto, gracias Benjamín por esta pregunta, porque se me hubiera colado si no, y creo que es importante. Yo a veces me equivoco. Fíjate en la I. Son unidades. Sí, porque en realidad son personas. Perdonad que yo utilice unidades, personas indistintamente. Recordad que yo A, tengo dislexia, B, tengo muy poco tacto. Muy poco tacto. Y eso hace que diga que la gente son unidades y me quede tan alegre. No es que lo esté discriminando, quiero insultarlo, es simplemente que para mí pues son ítems, entidades. No tiene unidad de tiempo. Es el promedio. En promedio hay 30. ¿De acuerdo, Benjamín? Y eso es importante porque hemos eliminado el factor. No puede ser que en promedio tenga 30 personas esperando. Dice, ¿tiene 30 personas promedio en 15 días? No, tiene 30. Cada instante de tiempo tiene 30. A veces 35 y a veces 25, pero en promedio 30. ¿Sí? Muy bien. Sí que voy a utilizar el gráfico para que quede claro qué es IR y T. ¿Qué es R? Gonzalo dice, no me queda claro si está bien o no que estén 30 personas esperando en cuanto al cálculo. El cálculo es lo que da, lo que no tiene sentido. O sea, yo sé que soy un poco pesado, pero recordad que sois ingenieros o vais a ser ingenieros. No os van a pagar por hacer este cálculo, os van a pagar por interpretar este cálculo. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un gasfitter y en nómina y el gasfitter tarda 15 días en atender a la gente en promedio, o tarda muchísimo en atender a la gente y te está diciendo que estás súper ocupado, que él está súper ocupado y que por eso tarda tantísimo, y tú haces este cálculo y dice, tendría que tener a 30 personas esperando. Eso no tiene lógica. No tiene lógica, no puede haber 30 personas esperando. 30 sí, pero digo 6 sí, pero 30 no. ¿Sí? Por tanto, ¿a qué me refiero, Gonzalo? Lo que está haciendo la fórmula de Little es levantar un procedimiento o un proceso de alguien engañando con las medidas. Y ese alguien engañando con las medidas, en este caso, es que no hace 2 personas con día, hace una, y no trabaja 15 días, trabaja menos. En 2 semanas, pues trabajará 6 días. Eso es lo que te está diciendo la fórmula de Little aquí. ¿Sí? ¿Te ha quedado más claro, Gonzalo? ¿Sí? Ahora sí que me quedó súper claro. En el fondo, lo que te estoy diciendo es que los números dan eso. Entonces, si eso no es la realidad, es que ha habido trampa. ¿Sabes? Marco dice que él es el tamaño promedio de la cola. Es el número de gente que hay en el sistema, no en la cola, porque recuerda que hay gente que está en los procesadores y esa gente también cuenta. Pero cuando cuenta en la L no, porque recuerda que la L le vas quitando 1. ¿Sí? ¿Te ha quedado claro, Marco? Sí, ahí me quedó claro. 1 si es una MM1, pero si es una MMN le tienes que quitar N. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahí me quedó clarísimo. Es gente que hay en el sistema, en total. Y ahora lo vas a ver con el ejemplo tonto que he dibujado. R es, claro, es la tasa de salida o la tasa de entrada, que no es la tasa máxima, Benjamín. Benjamín dice, entonces R es la tasa de inventario, no es la tasa que se puede atender el gasfitter. ¿Te acuerdas cuando aquí he comentado que había que tener en cuenta que yo hacía este símil y que lo que estaba haciendo era trabajar con una única tasa? ¿Y qué es la tasa de entradas o la tasa de salidas? Benjamín ha hecho el comentario exacto que explica eso. ¿Sí? Se trabaja como que tasa de salida es igual a tasa de entrada y me olvido la tasa de trabajo del procesador. Voy a suponer que es lo mismo porque estoy calculando el promedio, no el máximo, que es el dato que os daban en IO. ¿Sí? Muy bien. A lo que me refería. La tasa de proceso, en el fondo, es lo que tarda la gente en salir. Que en este caso, pues normalmente en un supermercado es que salen por la caja registradora y pagan. ¿Sí?
El tiempo en el sistema es lo que tardas desde que tú entras en el supermercado hasta que sales del supermercado. Y el inventario es la gente que hay en el supermercado. Así bien pixeladita. ¿De acuerdo? La gente que está en todo el supermercado. Eso es el inventario. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, voy a poner un tercer ejemplo para que veáis la utilidad que tiene la fórmula de Little. Espérate, que ahora estoy haciendo el idiota. Para que veáis la utilidad que tiene la fórmula de Little en alguna otra ocasión. Muchos de vosotros me decís en algún momento del tiempo que estáis conmigo que queréis emprender, que queréis tener un negocio propio, que queréis emprender. Bueno, y alguno me dirá, entonces, ¿para qué me va a servir? T es el tiempo desde que entras hasta que sales del súper, Nicolás. Por eso no he podido poner las dos y he puesto esta, que tiene una muchacha que se ve bastante maja y supongo que el muchacho, pues aquellos que les gusten los muchachos o aquellas que les gusten los muchachos también lo encontrarán atractivo. ¿Sí? Por eso he puesto eso. Y no podía poner que entraban, solamente he puesto que salían. Pero es el tiempo de entrada desde que entras hasta que sales. ¿Sí? Que en el fondo son esos 15 días, ¿no? Desde que yo llamo hasta que me atiendes. ¿Cuánto tiempo está en el sistema? 15 días. Muchos de vosotros me decís que queréis emprender. Voy a poner un caso para que veáis un poco los problemas que a veces tiene el emprendimiento y cómo se puede aplicar la fórmula de Little en estas situaciones. ¿De acuerdo? Porque es importante. No es que sea solamente para ver un sistema que ya está establecido, también os va a servir para analizar un sistema que queráis hacer, las pruebas que queráis hacer, ¿vale? Entonces, suponed que vosotros os vais a dedicar a un negocio en el cual compráis piezas y montáis unas máquinas y después las vendéis, ¿sí? Y ahora, estas máquinas que vosotros montáis y que vendéis, desde el momento en que se compra el material hasta que lo vendéis, pasan, yo qué sé, 3 meses. Lo cual es un tiempo reducido, Gonzalo me hace una pregunta, voy a ver. Según yo, el tiempo que te demoras entre entrar y salir, corríjanme si me equivoco, eso es la T, sí, Gonzalo. Es desde la entrada hasta la salida, el tiempo que estás en el sistema. ¿Te ha quedado claro, Gonzalo? Sí, no, Vale. estaba respondiendo a otra pregunta que estaba antes. Ok. Si a alguien le queda alguna pregunta, que la haga. Puede ser que yo me descuide porque, bueno, eso de tener la cabeza en varios sitios es difícil. Suponete eso, que tarda 3 meses, lo cual no es tanto, porque desde el momento en el cual tú compras el producto, te tiene que venir de China o de Estados Unidos, aduanas, lo montas, lo pones en el mercado, etc., 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 pasa un tiempo. ¿Vale? 3 meses. Depende del sistema. Y ahora decís, bueno, yo quiero emprender, pero quiero vivir de mi emprendimiento, no quiero que mi emprendimiento sea un hobby. Entonces, para saber, para tener una cifra del emprendimiento, que no sea un hobby, lo mejor es calcular la facturación. ¿De acuerdo? Eso es lo mejor. La mejor métrica que utilizan las empresas es la facturación anual. ¿Por qué? Porque la facturación anual uno puede calcular el beneficio que necesita, el margen que necesita para sacar la cantidad de plata que quiere quedarse él, porque tiene que vivir, se tiene que pagar un sueldo. Entonces, supongamos que ese valor acostumbra a ser como de un 10-12% de la facturación anual, lo que vas a sacar de beneficios. Entonces, supongamos que tú quieres 2 millones al mes para vivir. Brutos, ¿vale? 2 millones brutos al mes, que después en líquidos se te quedan bastante menos. Bueno, pues para conseguir 2 millones brutos, si el beneficio es de un 10-12%, vamos a poner un 10%, que es un valor bastante razonable, vas a tener que facturar algo así como 250 millones al año. ¿De acuerdo? Para tener un sueldo que está muy bien. En Chile serías del 2% que más cobra. Pero tampoco es un sueldo como para que la gente vaya por ahí tirando
tirando cohetes de felicidad. O sea, está bien. Bueno, pues ¿esto qué tiene que ver con la fórmula de Little? Pues si os fijáis, esto es una R y esto es una T. ¿Cierto? Así que si yo pongo esta fórmula, la R es 250 millones al año, la T es un cuarto de año. Aquí lo que me sale es como 62,5 millones. ¿Qué es este inventario de 62,5 millones? Pues este inventario de 62,5 millones son 62,5 millones que tienes parados en material. Para que tu negocio genere 250 millones, tienes que tener en material, en inventario, un mínimo aproximado de 62,5 millones. Por tanto, si no tienes los 62,5 millones, tu negocio no va a funcionar. Como mínimo. ¿Sí? Y 3 meses, este valor de aquí, Eso sería el es capital de trabajo. chico. Ese sería el capital solamente en materia prima, en producto, en táctil. Después tendrías que tener la oficina, el no sé qué, el bla, 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 el equipamiento, la materia, pum, 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 pum. Pero de materia prima, de productos que tú compras y vendes, si lo consigues en 3 meses, que eso sería milagroso. Milagroso, ¿eh? Hay muy pocas industrias que trabajen con un plazo de un valor de 3 meses. Necesitarías 62 palos y medio. Así rápido, ¿eh? Se dice rápido, 62 palos. ¡Wow! A ese valor, a esa diferencia, esos 3 meses, es tan importante que se le llama, en ocasiones, el turnover rate. La T, que es el inventario dividido entre la tasa, es la tasa de reemplazo. Cuanto más alta, o sea, cuanto menos tiempo tardes en cambiar, en ciclar todo tu producto, mejor. Y antes de que alguien diga, bueno, pero eso es fácil, valores pequeñitos, seguro que son valores pequeñitos. En una gran cadena como Falabella, aproximadamente 2 años. ¿Sí? Y un valor que se considera bueno es 6 meses. Entonces, imaginaros una empresa que, yo qué sé, tiene 100.000 millones de dólares de facturación. Pues tiene 50.000 millones de dólares en producto, en inventario en cualquier momento. En diferentes etapas. Algunos están en barcos navegando por el mundo, otros están en los escaparates de las tiendas, otros están produciéndose, otros están en almacenes, otros están en cualquier punto de la cadena logística. Profe, disculpe. Dime, Felipe. Puede sonar un poco trivial, pero si es que hago la división y me queda un decimal, bueno, lo trunco, ¿verdad? No. Cuidadín. Cuidadín ¿Cómo se trata de días o meses? Bueno, pero pueden ser 6,5 meses, ¿no? O 3,3 meses. Ese no mido. Pues deja decimales. Vale, Cuidado con redondear. Mucho cuidado con redondear. Muchísimo. El tema siguiente, en inventarios, hablaré de ello. Porque ahí es donde se puede meter la pata, pero bien metida. Entonces hablaré en inventarios, el tema 5, hablaré sobre redondear. Por ahora, intenta redondear con un poco de sentido común. Así que si te salen meses, los meses pueden ser fraccionarios. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues si habéis visto un par de usos que tiene... Dime, Manuel. ¿Qué era la R? La R es la tasa. La tasa de proceso, pero ¿qué
¿Cómo qué significaba? Bueno, en este caso, en cada problema cambiará. En este caso, como tú sabes que las entradas son iguales a la salida, pues es la facturación. Son los 250 millones al año. ¿Sí? Dependerá Claro, del problema. pero como más Es- general, Como más general es el ritmo, lo que entra y lo que sale. Si ya. si es un ejemplo de aquí, como este, pues será de personas. En este ejemplo que yo había puesto del gas fitter, pues son también personas al año o al mes. Y en este ejemplo, pues son alumnos. Pueden ser dólares, pueden ser unidades, pueden ser alumnos, puede ser lo que quieras. En el fondo es el ritmo de trabajo, unidades por unidad de tiempo. ¿Cuánta gente puedes atender o cuántos pedidos puedes realizar o cuántos dólares puedes mover? O mueves, Ok. más que puedes, mueves. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. De nada. Profe, el caso Dime. Falabella, si tuviera esos 250 millones, tendría que tener parado como 500, ¿no? Porque Falabella son 2 años de... Sí. Tendría como 500 millones en almacenes, en escaparates, en pedidos que están viniendo desde China. Es la realidad. Vale. Es que yo sé que la gente dice inventario cero y el inventario es innecesario. Esto es todo tecnológico. Ahora todo es digital. No sé, ¿cuántos de vosotros os gastáis más en el celular que en todos los servicios que tenéis contratados? Bueno, las cosas sólidas, obviamente si es mano de obra, si es trabajo, esto no va así. O sea, si tú lo que vas a dedicarte es a ser consultor y lo que vas a vender es tu inteligencia, obviamente no tienes que tener inventario físico, pero si te vas a dedicar a hacer productos o a vender productos, vas a necesitar tener inventario físico y ese inventario físico se va a regir sobre esas leyes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Benjamina dice yo. ¿Tienes alguna pregunta? Tomás y Juan, podéis bajar la mano de una vez. Ah, no, vale, muy bien. Ahora voy a poner un caso un poco más complejo, porque en realidad lo que sucede es que, como ha comentado un compañero vuestro con anterioridad, en la clase, digo, en el primer bloque, hay que tener en cuenta procesos más complejos con etapas. Y hay que tener en cuenta lo que se llamaría una reingeniería de procesos, hacer mejoras. Así que yo siempre utilizo el mismo ejemplo, que es un ejemplo en un banco. ¿De acuerdo? Así que aquellos que hayáis hecho clase conmigo... Ah, lo del CEL, sí. Benjamín, la gente sigue intentando comprar cosas sólidas. Por eso las consolas de nueva generación van a traer Blu-ray, porque son sólidas. La gente eso de comprar online, pues le parece muy caro pagar $70 por un juego que no viene ni con un manual. ¿Sí? Y eso es un hecho. Hay que tenerlo en cuenta. Perdonad porque estoy contestando el comentario. Dime, Benjamín. Ah, sí. No, es que el nuevo PlayStation hay dos versiones, una que no Sí, tiene Pass sí. CD y otra que tiene Pass Y CD. otra que sí, sí, cierto. Entonces Y está la HD. Xbox también. La Xbox también tiene una con CD, y, bueno, con Blu-ray y otra sin Blu-ray. Pero ya da todo el mundo por hecho que... Y es mucho más barata, la que no tiene Blu-ray. Es como $100 más barata. Pero ya todo el mundo da por hecho que la que va a venderse más es la que tiene Blu-ray. Otra generación más. Banco. Un banco. ¿Sí? Entonces, en un banco, ¿cómo gana dinero un banco? Pues un banco, en general, gana dinero con créditos. Te pide... Tú vas y le pides un crédito. Y con eso, con tu dinero, pues se lo dejan a otra persona o te lo dejan a ti mismo, porque seguro que si tenéis dinero en el banco recibís mensajes de que tenéis un crédito preaprobado por menos dinero del dinero que tienes y ya está. Ese modelo de negocio básicamente tiene un problema, que es que tú recibes peticiones que tienes que evaluar y entonces las aceptas o las rechazas. Y ahora el problema gordo es que generalmente las que rechazas las tienes que analizar. Y esta gente
son una molestia, no son un cliente. Un cliente es el que, al que aceptas. ¿Sí? Y el que rechazas te molesta. Está ahí, le tienes que atender y tienes que considerar su índice, pero provoca problemas. Hay otro problema extra, que es que generalmente la gente cuando pide un crédito, sobre todo cuando no tiene super recursos, pues lo que hace es ir a todos los bancos, pide en todos los bancos y el primero que se lo acepta con unas condiciones decentes, pues se va a ese. Por tanto, el tiempo de respuesta es importante. ¿De acuerdo? Así que vamos a tratar ese caso o vamos a ver qué nos permite ese caso con la fórmula de Little. ¿De acuerdo? Y lo que hace como el sistema o lo que yo voy a analizar es que el problema calcula el número de créditos en estudio en un momento. Este valor lo que se haría es, se puede conseguir de una forma relativamente fácil. Básicamente lo que haces es, cada día durante 15 días o durante un mes, miras el número de casos abiertos y los sumas y calculas el promedio y ese es el número de créditos en estudio en promedio. Por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que este valor es 500. Y ahora lo que miras es el número de respuestas a solicitudes de crédito que se hacen en un mes. Y ahora, esto también es relativamente fácil. Coges meses y miras los créditos que se han dicho sí o no, y la base de datos lo tiene. Y los cuentas. Y te sale 1000. ¿De acuerdo? ¿Qué es cada uno de estos elementos en la fórmula de Little? Bueno, pues esto es la I. Y esto es la T. No, esto es la R. Para aquellos que os pase lo mismo que yo, que siempre nos equivocamos, la solución es escribirte la fórmula y poner unidades, unidades por unidad de tiempo y tiempo. Y así como esto es al mes, pues tiene que ser unidades por unidad de tiempo y como estos son unidades, pues tiene que ser unidades. Y ahora la T sale automáticamente, es 500 dividido entre 1000, es 0,5 meses, que quiere decir que este banco tarda en promedio 15 días desde que le pides el crédito hasta que te dice que te lo da o no. Y ahora que quede claro, alguien dirá, profe, ¿por qué le salen todos los números redondos? ¿De acuerdo? No quiero engañar a nadie. Me salen todos los números redondos porque utilizo esos números para que salgan redondos. En la vida real no tienes tanta suerte. ¿Sí? Lo que sí que está claro es que tarda 15 días para decirte sí o para decirte no. Y eso es un problema, porque a ti idealmente te gustaría tardar poco en decir sí y no te importa cuánto tarda en decir no. ¿Sí? Eso es lo que a ti te interesaría. Así que lo que ha hecho el banco es cambiar el proceso. Y en vez de tratar a todos los casos por igual, ahora lo que va a hacer es lo siguiente. Cuando llega un cliente pidiendo un crédito, se le hace un screening. ¿Vale? ¿Qué es un screening? Un screening es una prueba no completa. Por ejemplo, en Chile, la última vez que pedí un arriendo, me pidieron que hiciera un test de liquidez. Y ese test un test de deuda de banco, no sé qué. Total, que eso es que tú pagas como 3 o 4 mil pesos y hacen una máquina, hace un montón de peticiones a diferentes entidades para asegurarse si tienes algún tipo de deuda o no y miran tu valor, tus datos en la FP y en la ISAPRE.
Y de eso lo transforman en un número que es un valor de riesgo crediticio que está entre el 1 y el 100, o entre el 1 y el 99. Si tienes 99, quiere decir que pareces viable para que se te dé un crédito. No tienes riesgo. Y si te sale un 1, quiere decir que eres altamente arriesgado. ¿De acuerdo? No es definitivo, y como no es definitivo, hay que tener en cuenta que es como un screening. Lo que pasa es que es súper rápido. ¿De acuerdo? Si tienes un valor extremadamente bajo ahí, te van a echar. Y la respuesta al crédito es no. ¿De acuerdo? Si tienes un valor muy alto, se te va a hacer un análisis light. Y si tienes un valor intermedio, se te va a hacer un análisis duro. ¿De acuerdo? La idea del screening, alguno de vosotros dice, pero profe, si estoy haciendo un screening, si ya he pagado por un screening, ¿por qué tengo que volver a analizarlo de nuevo? Porque el screening es una cosa básica, es un análisis básico. Y os voy a poner dos ejemplos de gente que en el screening que yo he explicado, uno daría un valor muy bueno siendo malo y otro daría un valor muy malo siendo bueno. ¿De acuerdo? Para un crédito. Imaginaros que eres una persona que tiene salario, digo, que trabaja algunos fines de semana de forma más o menos así. Tiene ingresos, pero no muchos, vive en casa de sus papás le pagan todo, él no tiene gastos, no tiene hipoteca, no tiene absolutamente nada y tiene unos ingresos que son entre 300 y 400 mil pesos al mes, que no sé, que el screen no lo sabe porque son completamente casuales, y pide un crédito para comprarse un auto deportivo. ¿Vale? El screening le dice que este tipo no tiene ningún tipo de deudas, está completamente limpio, tiene dinero en el banco, todo perfecto. Y le daría un screen diciéndole que es un buen candidato. Sí, pero el banco no le va a dar el crédito porque va a decir, ¿cómo vas a pagar tú un deportivo con estos ingresos que tienes? No me das la seguridad del banco. Por tanto, en este análisis light te echaría. Ahora vamos a ver el caso de una persona que fuera por el análisis duro. Minero, 2 divorcios, 2 hipotecas, que pide un crédito para comprarse un deportivo. Bueno, sí, tiene dos hipotecas y debe dinero y todo lo que quieras, pero tiene unos ingresos que son, altísimos. Entonces, muy probablemente quiere un deportivo porque quiere un tercer divorcio y se lo puede permitir. Por tanto, el análisis duro miraría todos los requisitos y vería que sí, que tiene muchas deudas y todo lo que quieras, pero como tiene unos ingresos muy altos, pues sí que se puede pagar el auto. ¿De acuerdo? Por tanto, en este proceso, que sería un análisis light o un análisis duro, algunos saldrán como sí y otros saldrán como no. ¿De acuerdo? Ahora, como trabajo con promedios, el porcentaje de gente que va por cada arco es el porcentaje promedio. Y yo voy a poner los que voy a utilizar en el ejemplo. ¿Sí? Y ahora, fijaros que todos los arcos de entrada son arcos de salida. Aquí la gente no se pierde. Por tanto, si en un mes aquí entran 1000 al mes, fijaros que por esta salida del no en minúscula salen 500, por esta salida del sí en mayúscula salen 1000 por 25, bueno, por 0,25 por 0,9 más 1000 por 0,25 por 0,3 y por esta salida pues sale la diferencia de los 1000. 1000 menos los dos números anteriores. ¿De acuerdo? Ahora, si yo miro el número de gente que está esperando en esta etapa y en esta etapa, que en este caso van a ser 200, 25 y 150.
fijaros que ya directamente puedo ver cuál es el tiempo medio ahora de funcionamiento. El inventario en el sistema sería en total 200 más 150 más 25, 375. La R sigue siendo 1000 personas al mes y por tanto la T es I partido entre R, es 0,375 meses, que así en versión rápida, si no recuerdo mal, estos son como 11,25 días. Por tanto, fijaros que el cambio ha mejorado, ha realizado o ha provocado una mejora en promedio de 3,75 días. ¿Sí? Esa es la mejora o en lo que se ha traducido el screening y el análisis duro y el análisis light. De nuevo, el año pasado, el semestre pasado, hubo alguna gente que se despistó aquí y quiero que sea lo más claro posible porque el despiste no debería de ser muy gordo. Por si alguno de vosotros se ha despistado en este punto. ¿Sí? La I es un dato. Igual que antes. Antes pues hacía el conjunto y sumaba que había 500 personas esperando. Ahora lo único que he hecho es calcular por el sistema, adivinar cuánta gente en promedio estaba esperando en screening, cuánta gente en promedio estaba en análisis duro y cuánta gente en promedio estaba en análisis light. Es un dato que te tengo que dar yo. Igual que te tengo que dar los datos en rojo. También te tengo que dar el dato pues, de que hay 375 personas en total. ¿De acuerdo? Y lo único que tienes que calcular tú es estos 15 días de aquí y estos 11,75, digo, 25 días de aquí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profe, esos Dime. 225 y 150 es lo que se demora una persona en estar en ese En proceso. promedio. Ya, El tiempo medio que tarda ese 11,25, ese 15, desde que tú vas a pedir un crédito hasta que te lo dan, es con este sistema en que todo el mundo va por todo el proceso y es exactamente el mismo proceso para todo el mundo, 15 días, y en este es 11,25. ¿Vale? Habrá gente que le tardarán 3 días y habrá gente que tardará mucho más. ya, ¿Sí? gracias. Muy bien. Ya tenemos esta parte. Ahora, fijaros que esto no contesta lo que quiere la empresa. Porque a la empresa no le importa la gente que le dicen no. Es irrelevante. ¿Por qué? Pues porque no generan plata. Aparte, decir no siempre es muy feo. Por tanto, a ti lo que te interesaría realmente es saber cuánto tiempo tarda en promedio una persona a la que le digan sí. ¿Sí? Y para ver cómo funciona esto de una forma o este cálculo, lo que voy a hacer es voy a generar un pequeño cambio en esto. Me vais a permitir que borre esta parte de aquí. Y ahora voy a resolver el problema de la fórmula de Little etapa por etapa. ¿De acuerdo? Y es 200. Voy a poner otro color, si nos importa, que este me parece ya demasiado utilizado. Y es 200. Y el número de gente que entra en promedio en screening es 1000 al mes. Por tanto, la R es 1000 personas al mes. Y aquí es 200 personas. Por tanto, el tiempo medio que está una persona desde que entra en screening hasta que recibe respuesta es de 200 dividido entre 1000. Perdonad. Que es 0,2 meses. Algo así como 6 días. Profe, perdón que pregunte, pero ¿qué eran los 1000? Las 1000 personas que entran al mes. Ya, perfecto. O sea, tú tienes 1000 peticiones. Las 1000 peticiones pasan por screening, todas y cada una de ellas. ¿Cuánto tarda desde que tú le pides al screening? Llega una persona hasta que la persona de screening te da la respuesta.
Pues dependerá del tiempo de personas que hay esperando. Entonces tú ese valor lo puedes mirar en la base de datos, puedes mirar cuánta gente hay y calculas un promedio histórico, que básicamente en este caso con mirar 4 o 5 días diferentes y ver el valor que había esos 4 o 5 días y calcular la media tienes una aproximación bastante buena. Ahora, vamos a ver lo mismo, pero en el análisis light. ¿De acuerdo? La I es 25 y la R no es 1000, la R es 250 personas al mes. ¿Por qué es 250 personas al mes? Porque fijaros que entran 1000 por esta cajita de aquí y ahora 250 se van por esta flechita, 250 se van por esta flechita y 500 se van por esta flechita. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que la T aquí sale 0,1 meses, que es aproximadamente 3 días. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver el último caso. El último caso, I es igual a 150, R es igual a 250 personas al mes y T es 150 dividido entre 250, es 3/5, es 0,6. Y esto es aproximadamente 18 días. Así que fijaros que dependiendo del camino que vaya por aquí en el gráfico, no es que la gente, todo el mundo, tarde menos. Ahora, la gente que pasa por el análisis duro, antes tardaba 15 días y ahora tarda 6 más 18, 24 días. Por tanto, tarda más. ¿Sí? Tarda más. ¿De acuerdo? Y hay gente, pues que hace el screening, le hacen el análisis light y le dan el crédito en 9 días. 6 por el camino amarillo y otros 3 por arriba. ¿De acuerdo? ¿Por qué es 150? El inventario, porque es un dato. Es un dato que he dado, que es que hay 150 personas en el análisis duro, que está aquí. Esto de aquí, este inventario, es un dato. Igual que antes te di que había 500 en total, ahora te he dado 150, 200 y 25. ¿De acuerdo, Alejandro? Tenéis que diferenciar el valor que estáis calculando y el valor... sí, pero eso es, dice Alejandro, pero no pasa el 25% de 200, no. El inventario no pasa, pasan el 25% de 1000. Por tanto, en análisis duro entran 250 casos al mes, que es la R. ¿De acuerdo? Y en inventario hay los que haya, que pueden ser 4 o pueden ser 1000 o pueden ser 5000 incluso, si la persona tarda muchísimo en resolver un caso. ¿Sí? ¿Te ha quedado más claro ahora, Alejandro? Tienes que diferenciar la R, que es el número de casos que hay por mes, y la I, que es el inventario. Gonzalo, te tengo súper confundido. ¿Qué no has entendido? Porque así en general no te puedo contestar. Me tienes que decir qué es lo que no has entendido. Sí, el tema de cómo, en el fondo, tenemos todo esto separado como con los porcentajes, y cuando calcula el periodo, el T, la verdad que quedó súper colgado, como pasa, no sé, el de 200, el 25, 150, como que... Vale, vamos a ver. En rojo tienes las tasas. ¿Sí? Ya, LR, ¿cierto? Por tanto, fíjate que si entran 1000 en screening al mes, pues saldrán 1000 de screening al mes. ¿De acuerdo? La R. Sí. Y eso implica que por aquí pasan 250, por aquí 250 y por aquí 500 al mes. Está ahí clarísimo, ya. Vale, ahora, en cada una de las etapas, en screening, en análisis light y en análisis duro, tienes el valor en azul, que es el inventario, que es la gente que está esperando respuesta de screening, la gente que está esperando respuesta de análisis light y la gente que está esperando respuesta de análisis duro en un momento concreto. ¿Sí?
Y es un dato. Igual que antes yo te di un dato que era que entraban 1000 personas en el sistema y que en cualquier momento en promedio había 500 personas esperando respuesta. Pues ahora tú entras en tu aplicación de monitoreo y lo que te dice es que en promedio hay 200 personas esperando respuesta de screen, en promedio 150 personas esperando respuesta de análisis duro y en promedio 25 personas esperando respuesta de análisis light. ¿De acuerdo? Ya, eso es dato nomás. ¿Es un dato? Sí, lo he dicho que era un dato. Y ahora, fíjate que cada una de estas 3 cajas es una fórmula de Little. Porque te dice, si tú miras las entradas y el inventario, te dirá el tiempo medio que estás en screening. Las entradas y el inventario te da el promedio de tiempo que está en análisis light. Y las entradas más el inventario en análisis duro te da el tiempo medio que estás en análisis duro. ¿Sí? Ya, perfecto. Y ahora, si te fijas, lo que tú tienes es que en screening estás en promedio 6 días. Si te envían a análisis light, estás en promedio 3 días. Y si te envían a análisis duro, estás en promedio 18 días. Ya, perfecto. ¿Sí? Ya, entonces, Muy bien. era el tema Ahora, del dime. el inventario lo que me había confundido. Bueno, pero recuerda que he explicado al principio que era un dato. Eso es un dato. Lo único que yo te estoy preguntando en este ejercicio es este valor de aquí. Profe, Sí, yo tengo una pregunta. había escuchado que era un dato, solo que no me había quedado claro cómo aplicarlo, cómo entenderlo, más que nada. Sigue siendo la fórmula de Little. Entradas o salidas, dependiendo de lo que te resulte cómodo, la tasa y el tiempo de estancia. Dime, Benjamín. Que si todos pasan por el screen, el tiempo Sí. de una persona pasa en el análisis light, ¿debería ser la suma? El tiempo total, desde que entra hasta que sale, es la suma. Ay, O sea, si ahora lo que tú quieres hacer, que esto aquí te has adelantado, es... Un segundito, que estoy copiando página y ahora la estoy pegando. Si tú lo que quieres saber es que ahora, que es lo que realmente a ti te interesa, a ti no te interesa todo esto que hemos hecho. Estos son cálculos intermedios. Pero lo que tú ahora sabes es que el tiempo medio que estás aquí van a ser 6 días, el tiempo medio que estás aquí van a ser 18 días y el tiempo medio que estás aquí van a ser 3 días. Ahora, si yo te pregunto cuál es el tiempo medio desde que pido el crédito hasta que recibo un sí, fijaros que yo en realidad solamente me interesa la gente que hace uno de estos 2 caminos que voy a pintar en colores distintos. Este camino o este camino. ¿De acuerdo? Y ahora, este camino de aquí, como ha comentado Benjamín, dura 6 días más 3 días, 9 días. ¿De acuerdo? Y este camino de aquí dura 6 días más 18 días, 24 días. ¿De acuerdo? Y te piden el promedio. Bueno, ¿cuánta gente hace el camino azul en un mes? Pues 1000 por 0,25 por 0,9. El camino en azul lo hacen 225 personas cada mes. ¿Cuánta gente hace el camino en amarillo en un mes? 1000 por 0,25 por 0,3, 75 personas en un mes. ¿Sí? Por tanto, ¿cuál es el tiempo promedio que tarda una persona? Pues 225 por 9 más 75 por
24 dividido entre 300. ¿De acuerdo? Y ahora este valor no tengo cuántos días equivale. No lo tengo. Voy a intentar calcularlo, pero para calcularlo necesito irme a una calculadora. Así que... Profe, ¿por qué era vamos a la 300? calculadora. Porque fíjate que 225 van por una vía y 300 van por la otra. ¿Sí? Por lo tanto, tú lo que tienes que tener en cuenta son las dos vías. Estás haciendo un promedio, son 12,75 días. Ahora, por si... para intentar contestar al alumno, que dejadme apuntar esto. ¿Por qué son 300? Vale, tú ahora haces un promedio. ¿Y cómo haces un promedio? Pues un promedio lo haces mirando promedios. Y ahora, fíjate que yo lo que he dicho es, ¿en un mes cuánta gente hay? Pues hay 300. ¿Sí? No entiendo dónde he dejado mi... ¿En un mes cuántos hay? Pues 225 de esto y 25 de esto. Digo, ¿y 75 de estos? Pues para calcular digo, 225 por 9 días, 75 por 24 días, dividido entre 300 a un promedio. ¿Sí? Es como si lo hicieras, como si tú lo hicieras con... Tienes dos tipos de personas, pues para promediar lo que miras es el número de personas de un tipo y el número de personas de otro, y después lo divides entre el total de personas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que esta operación de aquí, o estos caminos que yo he marcado en azul y en amarillo, lo que están identificando es que sí que es verdad, ¿no? Hemos hecho una mejora en el proceso. Una mejora que dice que hemos pasado en promedio, de 15 días a 11,25 días. ¿Sí? Pero de los casos que a mí me interesan, no he pasado a 11,25 días, he pasado a 12,75 días. ¿De acuerdo? Y es importante porque ese es el número que a la compañía le interesaría. Lo que le interesaría a la compañía no es el 11,25, es el 12,75. Resulta que este proceso ha mejorado el tiempo de atención a los síes, pero el tiempo de atención a los noes lo ha mejorado todavía más. ¿De acuerdo? El tiempo de atención a los noes lo ha mejorado todavía más, porque hay una ruta muy rápida para los noes, que es esta. Screening, 6 días a la calle. ¿Preguntas? Yo recomendaría para aquellos de vosotros que tengan pánico de reprobar este curso, si tenéis miedo o os parece raro lo que estamos haciendo o lo que estoy haciendo, hay dos ejercicios que se pusieron el semestre pasado. Uno es un ejercicio de una peluquería que vais a hacer en una ayudantía. Y el otro ejercicio que pusimos el año pasado, digo, el semestre pasado, que es bastante raro, es uno que pusieron sobre el tiempo que un profesor estaba en activo en la universidad. Yo os recomiendo que los hagáis. Os recomiendo que intentéis hacerlos. ¿Por qué? Porque si sois capaces de hacer esos ejercicios, significa que sois capaces de habéis entendido lo que he explicado hoy. Si no, quiere decir que necesitamos o que necesitáis un repasillo. ¿De acuerdo? El caso de la peluquería creo que se va a hacer en una ayudantía. Por si acaso. Y ahora tenéis los 10 minutos de rigor, 10-12 minutos de rigor para hacer el control. El control es una pregunta de Little relativamente sencilla. Recordad que tenéis el enunciado aquí y aquí tenéis el espacio de entrega. ¿Sí? Voy a abrirlo con el preview para que lo veáis. Tenéis 2 preguntas y eso es lo que me tenéis que contestar. ¿Dudas? ¿No? Vale. No os preocupéis, voy a seguir con la fórmula de Little la semana que viene. La semana que viene empezaremos con la fórmula de Little y veremos alguna cosa extra.
Todo tirando a la idea de intentar entender el proceso completo. Cada vez procesos más grandes. Y si no tenéis preguntas, gracias por venir. Yo me voy a quedar por aquí hasta las 11:15 app. Después desconectaré y entre las 11 y las 12 subiré las notas a webcursos. Gracias por venir. Nos vemos la semana que viene si no hay ninguna pregunta extra. Profesor, Dime, Valentina. es que yo tengo un problema porque ayer se me formateó el computador y ahora no lo tengo, se está arreglando. Entonces no tengo Excel ni para subir, o sea, no puedo subir archivos tampoco. No sé qué hacer. Bueno, entiendo que en este caso, como es un número, puedes introducir el número en el Forms manualmente y ya está. Ah, bueno. En este caso, para ahora no hay ningún problema. Para el 7 de noviembre vas a tener un problema. Y para el control, para la prueba y demás, también vas a tener un problema que tienes que intentar solucionar para el 7 de noviembre, para ver cómo funciona. Hoy, este ejercicio lo puedes resolver con una calculadora y solo tienes que subir el número. Ok, gracias. ¿Sí? Para lo otro, sí, bueno, es un problema. Tienes que intentar solucionarlo. No sé cuál es la solución recomendable. Ahí no te puedo ayudar. Si para el momento en el cual necesitas hacer una prueba sigues teniendo el mismo problema, yo te recomendaría que hablaras con pregrado para que pregrado buscara algún tipo de solución. Sé que se han hecho casos especiales y se ha preparado material especial y cosas alternativas a cierta gente. Creo que durante un tiempo se dejaba ir a algunos alumnos que con problemas específicos a rendir pruebas en la biblioteca. ¿Vale? Pero para ahora son dos divisiones, no deberías de tener ninguna necesidad de ordenador. ¿Vale? Ok, gracias. De nada.